Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos, capítulo 37. Capítulo 32. Antes de la partida, la cámara de piedra estaba en silencio, salvo por la respiración pesada de Marisus. ¿Recuerdas la ubicación exacta de ese lugar? ¿La zona del arrecife donde viste al pequeño dragón?, preguntó Viserys. Marisus negó con la cabeza, sin comprender. No lo recuerdo. Las direcciones dentro son confusas y la posición del sol es incorrecta. Pero recuerdo una sensación. Al acercarme a ese lugar, el canto en mi cabeza se volvió especialmente fuerte. La respuesta fue vaga, pero podría probarla cuando llegara el momento. ¿Lo necesitas como guía?, preguntó Naalo desde un lado, con un tono complejo. Como puedes ver, es prácticamente inútil y extremadamente peligroso. No se puede confiar plenamente en sus palabras. Necesito esos fragmentos de memoria en su mente. Viserys se giró hacia Naalo. En cuanto a los documentos e informes de expedición que prometiste, los quiero ya. Además, necesito un barco con tratamiento especial, preferiblemente envuelto en finas láminas de plomo, cuanto más grande, mejor, junto con marineros experimentados y un capitán. Mis soldados necesitan protección contra el peligro. En cuanto a las armas, prepara jarras incendiarias y aceite de tuna adicionales, así como algunos pequeños martillos de guerra. Los ojos de Naalo parpadearon. ¿Láminas de plomo? Si quieres reforzar la defensa, el hierro sería mejor. Radiación. Viserys pronunció esta palabra que no pertenecía a este mundo, pero al pronunciarla en valirio, sonó como veneno de luz penetrante. Basándose en la descripción de Marisus y en su conocimiento de su vida anterior, especuló que las ruinas de Valiria podrían contener no solo altas temperaturas y gases tóxicos causados por la magia, sino también una fuerte radiación física o algún tipo de contaminación energética, que podría afectar la cordura de los seres vivos e inducir una mutación genética. El plomo podía aislar cierta radiación hasta cierto punto. Aunque el plomo en este mundo podría no tener el mismo efecto, era mejor que nada. Los frascos incendiarios y las armas estaban destinados a acabar con los posibles hombres de piedra u otras criaturas mutadas, ya que las espadas y los cuchillos probablemente tendrían un efecto limitado sobre ellos. Obviamente, Naalo no lo entendió del todo, pero captó la seriedad y la especificidad de las palabras de Viserys. Revestir el casco con láminas de plomo es muy costoso y afectará en cierta medida la velocidad de crucero. La velocidad no es un problema, en cuanto al precio, dijo Viserys con tono monótono. Si regreso con vida y con alguna ganancia, obtendrás lo que quieres. Si no regreso, miró a Marisus, considéralo una inversión fallida. Naalo reflexionó un momento, sopesando los pros y los contras, antes de asentir finalmente. De acuerdo. Los documentos e informes llegarán a su nave esta noche. Modificar una nave lleva tiempo. Contrataré a los mejores artesanos para que trabajen día y noche, pero tardará al menos 20 días. Sin embargo, el mejor momento para explorar Valiria es dentro de un mes, así que el tiempo debería ser adecuado. Se llegó al acuerdo. Viserys echó un último vistazo a Marisus, acurrucado en un rincón, encadenado con grilletes de acero valirio. Los recuerdos de Valiria, profundamente arraigados en la conciencia de este hombre, eran como agua de una zona contaminada. Solo probándola se podía saber si estaba envenenada. Déjalo quedarse aquí por ahora. Lo recogeremos cuando nos vayamos, le dijo Viserys a Naalo. Al salir de la oscura cámara secreta y regresar a la residencia oficial, Viserys declinó cortésmente la invitación de Naalo a cenar y se dirigió directamente a los muelles. Los siguientes 20 días fueron un período de intensos preparativos. La eficiencia de Naalo fue bastante alta. Esa misma noche, dos individuos discretos abordaron la nave con varios tubos de cobre sellados que contenían copias de documentos antiguos e informes de expedición. Viserys se encerró en su camarote y pasó 5 días completos cotejando y clasificando la información, combinándola con la inteligencia que Alliser había recopilado previamente. La mayoría de los documentos eran fragmentos, escritos en alto valirio antiguo, con muchos términos confusos y difíciles de entender. El contenido incluía numerosas prácticas mágicas y conocimientos geográficos de Valiria perdidos. Pero Viserys, basándose en su comprensión de Transmigrador y en la sólida base valiria del propietario original, logró reunir información valiosa. Por ejemplo, la península Valiria no fue destruida de forma uniforme.
La gran erupción de las 14 llamas solo devastó la región central, pero las zonas periféricas, especialmente algunas islas costeras y fiordos, podrían haber sufrido daños relativamente menores debido al terreno u otras razones desconocidas. Por lo tanto, existía una remota posibilidad de que algunos castillos costeros de la familia de los señores dragón o lugares de sacrificio hubieran sobrevivido. Los informes de aquellos equipos de expedición eran una historia sangrienta de fracasos. Los peligros que encontraron en Valiria fueron diversos. Además de los gases tóxicos comunes, las altas temperaturas y las feroces criaturas marinas, se produjeron fenómenos extraños más inexplicables, como brújulas que giraban descontroladamente, tripulantes que sufrían alucinaciones masivas y se mataban entre sí, barcos que se incendiaban o hacían agua espontáneamente, y personal que enfermaba rápidamente o se volvía mentalmente inestable tras acercarse a ciertas zonas. Los pocos equipos que trajeron objetos físicos describieron principalmente fragmentos de edificios destruidos, trozos de metal con funciones irreconocibles y esas inquietantes piedras brillantes. En general, acercarse por mar y optar por desembarcar en islas periféricas podría ser la opción relativamente más segura. El beso de Astapor, ubicado en el extremo sur de la península llorosa mencionada por Marisus, estaba vagamente marcado en varias cartas náuticas antiguas. Parecía ser un fiordo que se adentraba profundamente en la península, flanqueado por imponentes muros de roca negra. La leyenda decía que este fue en su día el puerto privado de una familia de señores dragón, los Saatos, conocidos por su dominio de la magia de sangre y la magia de contrato. Si el pequeño dragón negro del que hablaba Marisus realmente existió, este entorno extremo podría, irónicamente, servir de santuario para alguna criatura mutada o construcción mágica. Mientras tanto, la modificación del barco estaba en marcha. Naalo proporcionó un velero de tamaño mediano, robusto y de gran calado. Los artesanos martillaron lingotes de plomo en láminas delgadas, las cortaron a medida y las clavaron capa por capa en el exterior del barco, especialmente por debajo de la línea de flotación. Este trabajo consumía una gran cantidad de plomo y mano de obra, lo que aumentaba significativamente el peso del barco, lo que inevitablemente reducía su velocidad. Partes de las estructuras de la cubierta también se reforzaron con láminas de plomo. Para soportar posibles altas temperaturas, se añadieron capas de aislamiento de amianto en zonas críticas, un material que Viserys adquirió de mercancías procedentes de aguas arriba del río Roine, donde se encontró el mineral. Durante la espera, Viserys continuó perfeccionando su esgrima y su poder psíquico. También intentó usar su habilidad de cambiapieles para comunicarse con las aves marinas y los peces cercanos, instándolos a explorar en dirección a Valiria. Sin embargo, al acercarse al mar humeante, la conexión se volvió inestable, transmitiendo solo imágenes caóticas y fragmentadas, y el contacto con Valiria se interrumpía de inmediato. Durante esta época, también se agitaban corrientes subterráneas en Volantis. El conflicto abierto entre el Partido del Elefante y el Partido del Tigre parecía intensificarse. Las patrullas en la zona del muelle aumentaron, y ocasionalmente circulaban rumores sobre la reunión de mercenarios y los movimientos de los Dothraki. Naalo Malo se reunió en secreto con Viserys de nuevo, recordándole la hora exacta en que se abriría el pasaje y animándolos a realizar los preparativos finales. También expresó vagamente su preocupación por la posible inseguridad de ciertos miembros del grupo del Tigre y del grupo del Elefante, sugiriendo que Viserys debería partir un poco antes para evitar complicaciones. Día 25. El barco modificado yacía en silencio, amarrado en el muelle dedicado. Su casco gris plomo le daba un aspecto más extraño de lo que era, como un gigante metálico. Naalo lo bautizó como Cazador de Sombras, un nombre cargado de profundo significado. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 33. Valiria 1. La larga espera finalmente llegaba a su fin. El período de ventana de Valiria se acercaba. Mientras tanto, Naalo envió a uno de sus confidentes, un hombre flacucho llamado el viejo Gillian, quien continuamente traía nuevos mensajes e insistencias. Esa gente del Partido del Tigre ha estado inquieta últimamente, coqueteando con grupos mercenarios en la frontera. El arconte espera que su majestad pueda partir 1 o 2 días antes, para evitar complicaciones y problemas en la ciudad. Viserys adoptó esta sugerencia. Al amanecer del día siguiente, el cazador de sombras estaba listo para zarpar.
Viserys se encontraba en la proa, seguido de Ser Arthur Dayne y 180 guerreros de élite, además de un capitán experimentado y 50 marineros proporcionados por Naalo, y 10 eruditos. Marisus, por su parte, estaba encerrado en una cabina reforzada. Se soltaron las amarras y las velas se izaron en el aire pesado. El barco de casco de plomo se alejó lentamente del muelle, rumbo al este, hacia el mar eternamente envuelto en niebla y leyenda. El viaje inicial fue opresivo. El barco con casco de plomo era notablemente más lento que las embarcaciones comunes y sus virajes eran torpes. Además, el color del agua del mar cambiaba gradualmente de verde oscuro a un gris turbio, y a veces incluso se podían ver manchas de petróleo de colores inquietantes en la superficie. Según la carta náutica proporcionada por Naalo, el cazador de sombras navegaba hacia el noreste siguiendo una ruta zigzagueante aparentemente irregular. El capitán era un viejo y taciturno marinero volanteno llamado Barce, contratado por Naalo, y se decía que sus antepasados también eran valirios. Observó con cautela las corrientes, la dirección del viento y las tenues estrellas que asomaban ocasionalmente entre las nubes, ajustando constantemente el rumbo. Al séptimo día de navegación, una clara línea divisoria apareció en el horizonte. A un lado, el mar gris pero relativamente tranquilo en el que se encontraban, y al otro, una espesa pared de niebla gris amarillenta, aparentemente sustancial, se extendía hacia las nubes y se extendía infinitamente a izquierda y derecha. Ese era el mar humeante, el eterno velo de las ruinas valirias. Incluso a varias millas náuticas de distancia, se podía sentir un olor más fuerte, más intenso, una mezcla de azufre, metal y cierta dulce descomposición, emanando de él. Aquí está, dijo el viejo capitán Barce con expresión extremadamente seria. Según nuestros cálculos, en unos días, la pared de niebla en esta zona se disipará y se formará una corriente subterránea que fluirá hacia el noreste. Seguirla nos permitirá atravesar la zona de humo exterior y entrar en el interior. Esperar lo desconocido hacía que el tiempo pareciera excepcionalmente largo. La tripulación estaba a flor de piel y montaban guardia por turnos. Marisus a menudo emitía gemidos contenidos y golpeaba las paredes de la cabina. Viserys pasaba la mayor parte del tiempo de pie en la proa, activando su visión verde, intentando percibir el campo de energía que se extendía ante él. Era una turbulencia mágica caótica y violenta, llena de un aura destructiva. Pero podía sentir que, en ciertos nodos, parecían formarse en su interior pasajes relativamente tranquilos, como la tranquilidad en el ojo de un tifón. Al anochecer del quinto día, comenzó el cambio. La pared de niebla que se extendía frente a él parecía agitada por una mano invisible, girando y aclarándose lentamente, revelando un espacio más profundo tras ella. Bajo la superficie, una corriente subterránea, claramente distinta del agua circundante, comenzó a surgir, empujando al cazador de sombras involuntariamente hacia el este. Ahora es el momento, el viejo capitán Barce miró fijamente al mar. Siguiendo esta corriente, podemos entrar en el paso relativamente seguro del mar humeante. Adelante a toda velocidad, ordenó Viserys. El barco con casco de plomo, arrastrado por la corriente subterránea, se hundió con fuerza contra la pared de niebla cada vez más fina. En un instante, el mundo cambió. Una densa niebla oscureció el cielo a ambos lados del pasaje, y solo esta vía fluvial era claramente visible. Lentamente, la temperatura del agua del mar subió gradualmente, e incluso el casco del barco percibió un ligero calor. Fue en ese momento cuando se produjo el ataque. Sin previo aviso, 8 tentáculos de color púrpura oscuro emergieron simultáneamente del agua a ambos lados del barco, cada uno tan grueso como un palo mayor, cubiertos de ventosas pálidas y retorcidas. La percepción de Viserys no lo había detectado de antemano. Parecía ser una especie de criatura mágica con un don para la ocultación. Los gritos de advertencia de Ser Arthur y Ser Elisari y el sonido de los tentáculos golpeando casi coincidieron. El primer tentáculo se estrelló con fuerza contra la barandilla de babor, haciendo volar astillas. El segundo, el tercero, los tentáculos se enroscaron alrededor del casco como pitones gigantes, con sus ventosas adheridas a las tablas del barco. Por suerte, el barco había sido reforzado previamente con placas de plomo. De lo contrario, podría haber sido destrozado directamente. Las flechas son inútiles, gritó un arquero. Las flechas disparadas a los tentáculos viscosos no surtieron efecto. Viserys sacó su espada y corrió hacia el arco. Todos usen espadas. Al apagarse la voz, Fuego Oscuro también atacó, y un tentáculo se cortó con un estruendo, escupiendo sangre verde oscura y maloliente.
Sin embargo, la extremidad cercenada de la criatura atacante continuó retorciéndose, y más tentáculos emergieron del mar. Bajo la superficie, una enorme sombra se alzaba lentamente. Era una silueta indescriptible, cubierta de pliegues y protuberancias nodulares. Además de los 8 brazos principales, se retorcían innumerables tentáculos más delgados. Carecía de cabeza visible, y la criatura poseía innumerables ojos, cada uno lleno de una malicia caótica. Concentren el fuego en uno. La espada de Ser Arthur, Amanecer, brilló con fuerza al impactar un grueso tentáculo. La herida fue tan profunda que dejó al descubierto el hueso, pero el tentáculo no dio señales de retirarse. El barco empezó a escorar. 3 grandes tentáculos e innumerables más pequeños se enroscaron en el costado de estribor, arrastrándolo lateralmente. Los marineros maniobraron el timón desesperadamente, y el viejo capitán Parce, con las venas hinchadas, gritó: «¡Córtenlos rápido! Si no, el barco zozobrará». Viserys corrió a estribor, fuego oscuro atacando repetidamente. Pero había demasiados tentáculos, y las espadas comunes de los soldados tuvieron un efecto mínimo contra la criatura mágica. Las heridas que le infligieron sanaron casi al instante. Causaron menos daño que Viserys y Arturo juntos. «Usa fuego», ordenó con voz ronca. Los soldados obedecieron, estrellando ollas ardientes contra los tentáculos, seguidas de cohetes que los incendiaron. Para entonces, la escora del barco se acercaba a los 30 grados, y los objetos sueltos en cubierta comenzaron a deslizarse. Varios marineros fueron lanzados al mar, arrastrados instantáneamente por finos zarcillos, y solo se oyó un grito. Pronto, gracias al esfuerzo conjunto de todos, se prendieron fuego a más tentáculos. El monstruo marino finalmente comenzó a retirarse, liberando las ventosas adheridas al casco y hundiéndose lentamente en el mar. El monstruo desapareció, dejando solo olas agitadas en el mar y restos de tentáculos ardientes en el barco. Tras el recuento de bajas, 18 personas estaban desaparecidas y 23 resultaron gravemente heridas, además de que la nave sufrió múltiples daños. Fue una pérdida considerable, y aún no habían entrado en Valiria. Una sombra se cernía sobre toda la nave. Aunque todos se habían preparado mentalmente antes de entrar, no esperaban que el viaje fuera tan aterrador. Sin embargo, incluso si quisieran retirarse ahora, no había manera. La corriente los empujaría hacia adelante. Tras navegar otros 6 días siguiendo la corriente, finalmente apareció la línea de tierra. A medida que se acercaban, solo vieron imponentes acantilados de obsidiana. Según el plan anterior, aterrizaremos en el beso de Astapor. Según documentos e información proporcionados por Naalo, la entrada al estrecho del beso de Astapor debería estar ubicada al suroeste del mar humeante. Está marcada por 2 imponentes columnas de basalto negro, dentadas como colmillos, conocidas como las puertas de los suspiros. Buscaron a lo largo de la costa durante un día entero, en medio de un silencio estremecedor y extrañas visiones. Finalmente, al atardecer del segundo día, a través de la niebla que se espesaba gradualmente, avistaron los 2 amenazantes pilares de roca. Eran incluso más grandes de lo imaginado, de un negro carbonizado por las repetidas quemaduras del fuego. Entre los 2 pilares de roca, un oscuro canal de menos de 100 metros de ancho se extendía tierra adentro, donde el agua del mar era de un rojo oscuro siniestro. «Aquí está», dijo Viserys, mirando un mapa antiguo que tenía en la mano, en el que un estuario similar estaba marcado con letra apresurada. La literatura menciona que este río se llama el río de la sangre llorosa, llamado así porque su fondo es rico en minerales rojos, y el agua se ve de color rojo oscuro bajo cierta luz. Viajando río arriba unos 30 li, se puede llegar a un punto de aterrizaje relativamente suave, un área de ruinas conocida como las llanuras de obsidiana. «Su Majestad, ¿entramos ya?» «¿Está oscureciendo?», preguntó Arthur. La luz en el cauce del río era muy tenue y con la espesa niebla era imposible ver a simple vista más allá de unas pocas decenas de metros. Viserys dudó. Adentrarse en aguas desconocidas y peligrosas de noche era un grave tabú para la navegación. Pero pasar la noche en la periferia abierta del mar humeante era igualmente inquietante. «No, fondearemos fuera del estuario esta noche para descansar y reforzar la vigilancia», ordenó. «Doblen la guardia y presten atención a los movimientos en el agua y en ambas orillas. Si detectan algo inusual, den la alarma de inmediato». Era mejor quedarse en un entorno un poco más familiar que enfrentarse a peligros desconocidos. La orden se transmitió rápidamente. El barco ancló en una zona relativamente segura cerca del estuario.
Al caer la noche, el contorno de la península Valiria se fundió por completo con la oscuridad, y solo las bases de esas pocas columnas gigantes de humo emitían un tenue resplandor rojo oscuro. El aire se llenó de una atmósfera inquietante y misteriosa. Los marineros de guardia aferraban sus armas, con los ojos abiertos, mirando fijamente el mar oscuro y la península silenciosa, como si algo aterrador pudiera surgir de allí en cualquier momento. Viserys no tenía ganas de dormir. Se quedó en la proa, sintiendo la brisa de la isla, que traía calor y olor a ceniza. La imagen de los 3 dragones gigantes reapareció en su mente, sus ojos de oro fundido aparentemente observándolo en silencio desde las partes más profundas de la península Valiria. Ñeapta bailable on patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 39. Capítulo 34. Valiria 2. Al día siguiente, en cuanto amaneció, todo el barco entró en acción. Todos tenían demasiado miedo a lo desconocido para dormir, así que se despertaron temprano. Cuando todos estuvieron listos, Viserys ordenó: partan. Entraremos al río interior. Disminuyan la velocidad y guarden silencio. El cazador de sombras ajustó sus velas, moviéndose como un pez plateado, pasando lentamente a través de las puertas de los suspiros y entrando en el río Llorón. En cuanto entraron al río, el entorno cambió al instante. Ocasionalmente, algunos arrecifes sobresalían del cauce, y el barco sorteaba con cuidado estos obstáculos, adentrándose cada vez más. Empezaron a aparecer rastros de tallas artificiales en las paredes rocosas de ambos lados. Enormes bajorrelieves incompletos representaban patrones irreconocibles, con apenas vagos contornos de dragones, llamas y algunas figuras humanas retorcidas visibles. Esta era probablemente la historia de los reyes dragón de la zona, según lo registrado por sus familias. Tras una hora de viaje, se oyó un leve sonido. El barco dobló una curva, y la vista que tenían ante ellos dejó a todos boquiabiertos. El canal se ensanchaba aquí, formando un pequeño lago casi circular. El agua del lago seguía siendo de un rojo oscuro, pero en la zona central parecía brillar tenuemente con una fluorescencia verde enfermiza y misteriosa. Pero lo que era aún más aterrador eran las diversas cosas que se movían lentamente en la orilla del lago. Tenían una silueta casi humana, pero sus movimientos eran rígidos y lentos. Su piel, si es que aún podía llamarse piel, era completamente gris pétrea, áspera como una roca erosionada. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había 2 cuencas vacías, brillando con una luz verde inquietante. Parecían ajenos a la llegada del barco, simplemente vagando sin rumbo por la orilla. Hombres de piedra, alguien susurró la palabra, su voz llena de miedo. Viserys observó a estos peculiares hombres de piedra. ¿Eran estos los pobres desgraciados maldecidos por Valiria y convertidos en estatuas de piedra vivientes? ¿Se les consideraba aún vivos? No los molesten, ordenó Viserys en voz baja. Pasen despacio. El barco avanzaba lo más silenciosamente posible por el centro del lago, lejos de los hombres de piedra. Todos contenían la respiración, empuñando sus armas, con la mirada fija en las sombras grises que se movían lentamente. Por suerte, los hombres de piedra parecían carecer de agresividad, o tal vez sus sentidos se habían degenerado hasta el punto de no poder detectar el barco distante. Justo cuando el barco estaba a punto de abandonar ese aterrador lago y entrar en otro estrecho canal, un grito penetrante e inhumano surgió de repente de la cabina inferior donde se encontraba Marisus, seguido por el ruido metálico de cadenas que se sacudían violentamente. El sonido era particularmente discordante en el ambiente silencioso. Los hombres de piedra errantes se detuvieron abruptamente, sus cuellos rígidos girando en ángulos imposibles y sus 2 espeluznantes luces verdes uniformemente fijas en el cazador de sombras. Acelera, sal de aquí, ordenó rápidamente Viserys. El capitán giró el timón y los marineros remaron desesperadamente. Finalmente, lograron abandonar la zona, aunque no sin susto. Después de escapar del peligro, Viserys entró en la cabaña donde estaba preso Marisus. La cabaña estaba tenuemente iluminada. Marisus estaba acurrucado en un rincón, con los grilletes de acero valirio brillando fríamente. Al abrir la puerta, Viserys vio a Marisus boquiabierto, aún murmurando algo, con los dientes ennegrecidos y emitiendo un aura siniestra. Viserys se detuvo en seco. Recordó. En la historia original, cuando Daenerys fue asesinada en Karth, la boca del asesino era exactamente así. ¿Eres del Templo de los Eternos?, preguntó Viserys con un deje de duda en el tono.
De repente, Marisus miró hacia arriba, con un destello de sorpresa en su ojo restante. ¿Cómo sabes del Templo de los Eternos? Replicó. Él adivinó correctamente. Viserys dio un paso al frente. ¿Así que esos hombres de piedra fueron obra tuya? ¿Tu grito anterior fue un hechizo? Marisus sonrió, y un lodo negro rezumaba de las comisuras de su boca. Solo un pequeño truco, para guiarte por el camino correcto. ¿El camino correcto? Ir a donde debes ir, ver lo que debes ver, dijo Marisus incorporándose lentamente, y luego, morir cuando debes morir. El aire de repente se volvió frío. La mano de Viserys se dirigió a la empuñadura de su espada. ¿Por qué? ¿Por qué el Templo de los Eternos me quiere muerto? Porque viniste. Los ojos de Marisus comenzaron a blanquearse. En las ruinas de Valiria, hay cosas que los vivos no deberían despertar. Sobre todo, descendientes de reyes dragón como tú. Hizo una pausa y su voz se volvió más suave. El templo necesita que este lugar permanezca como está, que permanezca muerto. Apenas terminó de hablar, Marisus sufrió una convulsión repentina y violenta. Un lodo negro brotó de su boca y nariz, y luego todo su cuerpo se desplomó como si se derritiera, perdiendo el aliento. Viserys se quedó paralizado, mirando fijamente el cadáver. El Templo de los Eternos. Hombres de piedra. Guía, así que todos los supuestos peligros del camino eran solo parte de un plan. Se dio la vuelta y salió de la cabina. En cubierta, Arthur y Alliser estaban esperando. Su Majestad. Da la orden, dijo Viserys. Todos alerta. Nos han engañado. Debemos estar más alerta de ahora en adelante. Viserys sentía que aún subestimaba demasiado este mundo. Creía que no se encontraría con verdaderos hechiceros antes del regreso de la marea mágica. Pero el sacerdote dios rojo que conoció antes y esta marioneta controlada por el Templo de lo Eterno lo habían hecho afrontar la realidad. Debería haberlo comprendido al conocer al cuervo de tres ojos, pero siempre se había considerado una existencia única, menospreciando inconscientemente a estos nativos. Tras un día de navegación cautelosa, finalmente llegaron a las llanuras de Obsidiana. Bajo el magnífico control de Barce, el cazador de sombras evitó con destreza a arrecifes y remolinos, desembarcando finalmente con éxito en una pequeña playa de arena negra. Viserys fue el primero en desembarcar. Bajo sus pies, había fina grava de obsidiana, que crujía con un sonido de shhh. Montad el campamento, reparad el barco. Descansaremos aquí esta noche, ordenó. Los guerreros comenzaron a trasladar suministros y los marineros comenzaron a inspeccionar y reparar el barco. Por la noche, un equipo de guerreros montaba guardia en la entrada del campamento. En ese momento, un sonido de shush extremadamente sutil, como si innumerables pequeñas piezas de metal se frotaran entre sí, llegó desde todas las direcciones debajo del suelo. «Hay algo ahí», susurró un soldado de mirada aguda. El suelo grisáceo negro comenzó a retorcerse y a hincharse. Criaturas del tamaño de un puño, con forma de cucarachas y cangrejos, emergieron. Sus exoesqueletos eran oscuros, sus ojos compuestos brillaban de un rojo oscuro, y sus mandíbulas se abrían y cerraban constantemente, produciendo un sonido chirriante que hacía doler los dientes. Su número aumentó rápidamente, formando un denso cerco en un instante. «Son cangrejos de ceniza», se acercó rápidamente un erudito que escuchó la advertencia. «Sus caparazones son muy duros. Pueden morder el cuero. Les temen al fuego y a la luz intensa. Escudos arriba». Lanceros adelante. Ser Arthur, que había llegado, mantuvo la calma y ordenó rápidamente. «Enciendan las antorchas». El equipo se movió de inmediato. Soldados con escudos formaron un círculo, y las lanzas se asomaron por las grietas de sus escudos. Se encendieron antorchas que brillaban en la oscuridad. Las criaturas llamadas cangrejos de ceniza, sin duda, mostraron miedo a las llamas, ralentizando su avance y paseándose nerviosamente por los bordes iluminados por la luz del fuego, con sus pinzas golpeando con más fuerza y estrépito. Pero su número era simplemente inmenso, y seguían apareciendo más desde la distancia. Algunos cangrejos de ceniza más audaces intentaron arrastrarse bajo los escudos o por las aberturas laterales, solo para ser aplastados de inmediato por espadas largas o mazas, salpicando fluidos corporales viscosos y malolientes. Viserys no desenvainó su espada. Permaneció en el centro del círculo, con la mirada fija en la creciente marea de monstruos. Intentó concentrarse, extendiendo una poderosa onda mental, imbuida de disuasión y repulsión, hacia el exterior. Esta era otra aplicación de la habilidad de un cambiapieles, no muy efectiva contra criaturas inteligentes, pero quizás útil contra estos seres de nivel inferior.
Dondequiera que la onda mental alcanzaba, la vanguardia del enjambre de cangrejos de ceniza mostraba una clara confusión. Chocaron entre sí, y su impulso hacia adelante se detuvo momentáneamente. Pero pronto surgió un nuevo problema. Los hombres de piedra de ese mismo día aparecieron detrás del enjambre de cangrejos. Habían seguido el río, persiguiendo al barco hasta allí. Pronto, se enfrentaron a los soldados de Viserys. Ser Alliser desenvainó su espada larga y atacó al primer hombre de piedra que se lanzó. Clan. La espada larga de Ser Alliser solo le infligió un pequeño corte en el hombro, pero el retroceso le entumeció la boca de tigre. Al hombre de piedra no le importó y extendió la mano para agarrarle la cara. Por suerte, el amanecer de Ser Arthur llegó a tiempo, y con un destello de su espada, le cercenó uno de los brazos al hombre de piedra. Sin embargo, este no sintió dolor y continuó atacando con el otro brazo. Ataque en sus articulaciones. Observó Viserys y gritó un recordatorio. Los guerreros cambiaron de táctica, enfocándose en las rodillas y los codos de los hombres de piedra. Funcionó. Un hombre de piedra se desplomó tras recibir un fuerte golpe en la rodilla con un martillo. Aunque seguía arrastrándose por el suelo, su amenaza se redujo considerablemente. La batalla duró un cuarto de hora, y la docena de hombres de piedra fueron derrotados. No pudieron ser asesinados, solo desmembrados en fragmentos inmóviles. Aún así, las extremidades cercenadas aún se movían ligeramente. El costo fue de 7 muertos y 6 heridos. Lo más aterrador fue que una garra de piedra arañó el brazo de un soldado, y la piel alrededor de la herida comenzó a petrificarse lentamente, tornándose de un blanco grisáceo. «Córtalo», decidió Viserys de inmediato. Entre los gritos del soldado, le cercenaron todo el antebrazo, y la sangre brotó a borbotones del muñón, pero al menos impidió que la petrificación se extendiera. Era como el virus zombie de las películas de su vida anterior. La infección fue demasiado rápida. Sin embargo, no se relajaron. Después de todo, estos hombres de piedra eran solo una parte de los que habían visto hoy, y aún no habían llegado más. Tenían que encontrar rápidamente un terreno ventajoso para asentarse, lo que facilitaría su combate contra ellos. Sin embargo, no se relajaron. Después de todo, estos hombres de piedra eran solo una parte de los que habían visto hoy, y aún no habían llegado más. Tenían que encontrar rápidamente un terreno ventajoso para asentarse, lo que facilitaría su combate contra ellos. Finalmente, Viserys decidió guiar al equipo a un castillo cercano, marcado en textos antiguos, perteneciente a la familia Saterean, el rey dragón. Originalmente había planeado explorarlo al día siguiente, pero las circunstancias lo obligaron a partir de inmediato. Después de todo, enfrentarse simultáneamente a los hombres de piedra y a los cangrejos de ceniza en las llanuras sería bastante difícil, lo que podría llevar a la aniquilación total. Viserys los condujo hacia una montaña cercana. Al pie de la montaña, su mirada recorrió rápidamente el lugar, fijándose finalmente en un lugar oculto donde la pared rocosa presentaba una marcada hendidura que revelaba vagamente escalones tallados artificialmente que ascendían. Allí, ve a un terreno más alto. El equipo comenzó a reunirse en la hendidura en la pared de la roca. Los escalones de piedra eran empinados y resbaladizos, muy desgastados por el paso del tiempo. Tras subir varios cientos de escalones, la vista se abrió de repente. Llegaron a una plataforma situada a media montaña, y al final de la plataforma se divisaba la silueta de un castillo. El castillo fue construido en obsidiana, con un estilo peculiar, con muchos ángulos y pocas curvas. La puerta principal estaba cerrada y en ella se alzaba el emblema de 3 espirales de la familia Saterean. Bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Capítulo 35. Valiria III. En ese momento, los sonidos provenientes del pie de la montaña ya se oían muy cerca. Viserys miró hacia atrás y vio que la alfombra de cangrejos de ceniza había cubierto el área bajo la pared rocosa que acababan de pasar. Sus ojos compuestos de color rojo oscuro convergieron en una extensión de luz que hormigueaba el cuero cabelludo en el espacio oscuro. Más atrás, nuevas figuras de hombres de piedra también aparecieron al comienzo de los escalones de piedra. Parecían menos familiarizados con este terreno escarpado, pero seguían ascendiendo lentamente. «Usaremos este castillo como defensa», ordenó Viserys en voz alta. Los soldados que habían huido allí, tras sucesivas pérdidas, eran menos de 130. Además de los aportados por Naalo, incluido el capitán Parce, había 6 marineros y 3 eruditos.
Entraron rápidamente en el castillo, formando su última línea defensiva tras la puerta principal. Los escudos golpearon con fuerza el suelo, las lanzas se lanzaron hacia adelante, y el rostro de todos reflejaba el agotamiento y la determinación de una batalla desesperada. Sin embargo, lo que sucedió a continuación asombró a todos. Algunos caballeros que habían escalado las murallas de la ciudad vieron cómo la bandada de cangrejos de ceniza, que se había precipitado al borde de la plataforma, se detenía de repente como si chocara contra una pared invisible. Se quedaron al final de los escalones de piedra que conectaban la plataforma con la montaña, con sus ojos compuestos de color rojo oscuro fijos en el castillo, sus pinzas abriéndose y cerrándose frenéticamente, emitiendo crujidos aún más densos y penetrantes, pero no se atrevieron a subir a la platier. Los hombres de piedra, que los seguían de cerca, pasaron junto a la bandada de cangrejos, pero también se detuvieron allí. Sus cuencas oculares brillaban con una intensa luz verde, sus cuerpos rígidos girando ligeramente hacia el castillo. Parecían mostrar cierta aprensión, incluso miedo. No se atrevieron a subir. Ser Arthur y Alistair intercambiaron una mirada de incredulidad. Un sudor frío manaba de las palmas de los soldados que empuñaban sus armas. Ambos agradecían este repentino alivio y se sentían profundamente inquietos ante el incomprensible fenómeno que se les presentaba. Cuando las cosas son inusuales, debe haber algo extraño. ¿Qué podría hacer que estos monstruos casi intrépidos temieran avanzar? Viserys creía que cualquier cosa capaz de asustar a los cangrejos de ceniza y a los hombres de piedra debía ser una existencia aún más aterradora. Su mirada volvió al castillo de obsidiana dentado. Registros antiguos afirmaban que la familia Saterean era conocida por la magia de sangre y la magia de contrato, así que este definitivamente no era un refugio seguro. Viserys frunció el ceño mientras observaba. El suelo del castillo tenía tenues patrones, no tallados, sino más bien como huellas de algún tipo de poder. Lo sintió con su visión verde y descubrió que todo el castillo estaba envuelto en un campo de energía tenue pero estable. Esto era completamente opuesto a las fluctuaciones maliciosas de los hombres de piedra, incluso con una leve repulsión. De repente, sintió varias fluctuaciones mágicas dentro del castillo, cambiando constantemente de posición, como si también fueran algún tipo de criaturas mágicas. Hay algo en el castillo, advirtió a los que lo rodeaban, con su mano ya agarrando la empuñadura de fuego oscuro. Justo cuando sus palabras cayeron, la puerta del pasillo interior, previamente cerrada herméticamente, se abrió una rendija. La puerta, abandonada durante tanto tiempo, emitió un crujido al girar, particularmente áspero en el ambiente solemne. Entonces vieron una oscuridad profunda y densa, como capaz de tragarlo todo, emanando de la rendija. Simultáneamente, un aura fría y sangrienta los invadió, un marcado contraste con el calor seco del exterior. Abran la puerta de la ciudad, mantengan la formación, retírense lentamente. Viserys cambió de inmediato sus órdenes, abandonando el plan de defender el castillo. Su intuición le advertía frenéticamente que la oscuridad tras la puerta era mucho más letal que la horda de monstruos al pie de la montaña. El contingente obedeció, saliendo lentamente del castillo y avanzando hacia la pared rocosa a un lado de la plataforma, manteniéndose lo más alejados posible de la rendija de la puerta. Todos tenían la mirada fija en la oscuridad. Una vez que todos hubieron salido del castillo, la oscuridad comenzó a agitarse. Al principio, solo las sombras en el borde de la rendija de la puerta se retorcían, y luego varias sombras emanaban del interior. Al principio, no tenían una forma fija, como manchas de tinta goteando en el agua. Pero luego parecieron estirarse y deformarse por una mano invisible, adquiriendo lentamente contornos humanos. Después, adquirieron rasgos faciales y vestimentas nítidos, y se podían distinguir entre hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. Lo más inquietante era que la luz podía atravesar sus cuerpos. Allí de pie, parecían una fusión pura de instinto asesino y maldad. Criaturas de las sombras, Viserys recordó la trama de la obra original donde Melisandre, la sacerdotisa roja, ayudó a Stannis a matar a Renly. Asesinos de las sombras. En ese momento, un erudito superviviente del grupo, que había estudiado la magia de los vinculadores de las sombras, pronunció el término con voz temblorosa, confirmando la idea de Viserys. Las leyendas dicen que se forman mediante la magia de sangre de mayor grado combinada con la magia de las sombras. Solo un rey dragón o un descendiente directo puede crearlos mediante un ritual específico, utilizando su propia esencia vital y poder mágico como catalizadores. Existen entre la vida y la muerte, la luz y la sombra, conservando únicamente el instinto asesino más puro, obedeciendo la última orden de su creador.
Los pensamientos revoloteaban por la mente de Viserys. La familia Saterean creó a estas criaturas de las sombras aquí, ¿para proteger algo o para luchar contra alguna existencia? Después de todo, lógicamente hablando, estas sombras deberían tener una misión que cumplir. Observó a estas criaturas de sombra. Seguían de pie en la entrada del salón, como si evaluaran a los indeseados invitados en el andén. No emitían ningún sonido, pero su mirada silenciosa era más escalofriante que cualquier rugido. Viserys contó y en total había 7 criaturas de las sombras. En ese momento, las 7 criaturas de las sombras parecieron haber confirmado la presencia de los intrusos y se pusieron en movimiento. Sin correr ni saltar, simplemente flotaron hacia la multitud a una velocidad asombrosa, como si planearan. Dondequiera que pasaban, la luz parecía ser absorbida, dejando tenues rastros oscuros, tal como Viserys había visto antes en el castillo. Parecía que su objetivo era acabar con las criaturas que invadían el castillo. «Enfréntate al enemigo», dijo Viserys, y Ser Arthur fue el primero en reaccionar. El amanecer en su mano cortó, cortando una luz blanca plateada que se topó con la sombra que iba en cabeza. La luz de la espada la atravesó, y la sombra se partió por la mitad, pero la masa oscura se retorció al instante y se reincorporó rápidamente, solo que su resplandor rojo se atenuó ligeramente. Por otro lado, la espada de acero de Alistair golpeó una sombra, pero se sintió como si golpeara un ungüento espeso y viscoso, ofreciendo una resistencia inmensa y sin agarre. La sombra se envolvió alrededor de su espada, y un aura escalofriante recorrió la empuñadura, asustándolo tanto que casi dejó caer la espada. Parecía que los ataques físicos comunes tenían un efecto limitado. «Usa fuego. Las sombras temen a la luz», gritó Viserys, blandiendo simultáneamente fuego oscuro. Las espadas de acero valirio tenían un efecto especial sobre las criaturas mágicas. Al atravesar la hoja oscura, la sombra se partía en dos. Sin embargo, aún podían recomponerse, un efecto mucho más potente que las sombras creadas por Melisandre. Los soldados encendieron apresuradamente las antorchas que les quedaban o prendieron fuego a trapos empapados en aceite y los ataron a las puntas de sus lanzas y espadas largas. La luz del fuego titiló. Atacar con estas armas llameantes provocó cierta vacilación y evasión en las criaturas de las sombras. Pero su velocidad inherente era excesiva y sus formas demasiado escurridizas, lo que dificultaba que los soldados comunes atacaran con eficacia. Bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 41. Capítulo 36. Valiria IV. La batalla se convirtió instantáneamente en una lucha brutal. Las sombras podían ignorar la mayoría de los ataques, pero sus tentáculos sombríos, con forma de garras, podían desgarrar fácilmente el cuero y la malla de los guerreros, dejando heridas profundas y escalofriantes impregnadas de energía gélida. Los gritos estallaban continuamente. Cada vez que una sombra atravesaba un cuerpo, la víctima parecía perder parte de su vitalidad y palidecer. Viserys blandió rápidamente fuego negro hasta que saltaron chispas, mientras canalizaba simultáneamente todo su poder psíquico para intentar interrumpir la existencia de estas construcciones de energía pura. Descubrió que cada vez que enfocaba su mente en golpear las dos luces rojas en la cabeza de la sombra, podía congelar sus movimientos momentáneamente. Sin embargo, esto exigía mucho su mente y requería que otros le crearan oportunidades. «Arthur, coordínate conmigo», rugió. Ser Arthur sostuvo su mirada y comprendió al instante. Blandió amanecer como una defensa férrea. Ya no buscaba matar directamente, sino usar su exquisita esgrima para presionar a las sombras, atrayendo a dos de ellas hacia Viserys. Viserys aprovechó la oportunidad, clavando su poder psíquico como un punzón en el centro de la luz roja de la sombra, haciéndola temblar violentamente. Arthur aprovechó la oportunidad para apuñalar a la sombra rígida con su espada. Con un destello de luz de amanecer, la sombra fue fácilmente cortada por la mitad. Esto fue mucho más fácil que matarlos solo. Repitieron la misma táctica, debilitando constantemente la fuerza de las sombras. Pero el precio a pagar por eliminar cada sombra fue increíblemente alto. Los soldados usaron sus cuerpos y fuego para detener a las sombras restantes, y la gente seguía cayendo. 2 de los 3 maestres también fueron rozados por una sombra al no poder esquivarla a tiempo, colapsando y muriendo al instante. Cuando la última sombra fue eliminada por el ataque combinado de Viserys y Arturo, quedaban menos de 100 personas en pie en la platier. El suelo estaba sembrado de cadáveres y heridos, y toda la plataforma apestaba a sangre.
La puerta del castillo permanecía abierta, pero la oscuridad en el interior seguía siendo profunda. Los que quedaban acamparon allí para organizar los cuerpos y los suministros. Viserys también estaba muy exhausto tras la sangrienta batalla, así que solo pudo ordenar que los demás acamparan donde estaban. Después de todo, la puerta del castillo seguía abierta, pero solo se veía una profunda oscuridad en el interior. Decidió buscar dentro durante el día. Después de todo, las criaturas de las sombras ya le habían dado una gran sorpresa, y seguía inquieto. Temprano a la mañana siguiente, Viserys condujo a 30 guerreros relativamente intactos al castillo de obsidiana. Decidieron ir directamente al salón interior del castillo, abriendo el lugar donde habían aparecido las sombras la noche anterior. Solo vieron un gran salón vacío y en penumbra, donde se alzaban varios pilares de piedra, tallados con extrañas espirales y patrones de dragones, con muchas zonas ya erosionadas y rotas. Registraron con cautela cada rincón del salón. Un fresco relativamente completo permanecía en una pared, representando erupciones volcánicas, dragones en picado y figuras con túnicas ornamentadas que sostenían extraños artefactos mágicos, realizando algún tipo de sacrificio de sangre o ritual de invocación. La sangre y el fuego eran los temas eternos, y los sujetos invocados se asemejaban a las sombras retorcidas que habían visto la noche anterior. Estos frescos hablaban claramente del poder que favorecía a esta familia. Sangre y sombra. En lo más profundo de la sala, en la pared tras la plataforma elevada frente a la entrada, Viserys notó algo diferente. La pared estaba pintada con un alto espadachín de pie sobre un hueso desconocido, con una ciudad en llamas tras él. De forma crucial, bajo el fresco, sobresalía ligeramente un espadero de piedra. Una espada larga yacía horizontalmente sobre él. Viserys se acercó y desenvainó la espada larga. La espada tenía una hoja delgada, ligeramente más estrecha que la de fuego negro, pero aún del tamaño de un espadón. Era de un negro profundo, profundo en su totalidad, y solo el filo lucía un tenue brillo rojo oscuro. La guarda tenía una forma extraña, como dos alas de dragón plegadas. La empuñadura estaba revestida de cuero negro secado hacía tiempo, pero lo más importante era que el pomo estaba tallado con el sello de la triple espiral de la familia Saterean. Esta era otra espada de acero valirio. Intentó 2 golpes de práctica. La hoja cortó el aire, emitiendo un leve zumbido. La distribución del peso de la espada era excelente. Aunque más pesada que un mandoble típico, su condición física la hacía fácil de usar. Además, llevaba mucho tiempo queriendo usar la técnica de doble mando, pero usar otras espadas junto con fuego negro le parecía desequilibrado. Sin embargo, esta espada era perfecta. De ahora en adelante, usaría fuego negro en la mano derecha y sombra sangrienta en la izquierda. Sombra sangrienta era el nombre que acababa de darle a esta espada. Continuaron la búsqueda. Llegaron a una habitación que podría haber sido un estudio o un altar privado. La habitación era pequeña, y los estantes de piedra contra las paredes estaban repletos de pergaminos y tablillas de piedra, la mayoría de los cuales estaban podridos y destruidos. Sin embargo, varios pergaminos sellados en tubos de metal se conservaban intactos. Viserys abrió con cuidado un tubo de metal. Aunque el papiro del interior estaba amarillento, la escritura era clara, en alto valirio antiguo. Estos documentos registraban con claridad la magia de sangre y la magia de las sombras secretas de la familia Saterean. Sin embargo, casi todos los hechizos registrados aquí requerían un sacrificio. Desde ganado hasta esclavos, e incluso parientes cercanos, cuanto más poderoso era el hechizo, más exigente y cruel era el sacrificio. Viserys enrolló los pergaminos. Aunque no podía usarlos ahora, eso no significaba que no los usaría en el futuro. Además de los documentos, el objeto más llamativo de la habitación estaba sobre una mesa. Era una vela, que no estaba hecha ni de oro ni de piedra, con una textura translúcida, como un extraño jade o un esmalte de colores. El cuerpo de la vela estaba tallado con intrincados patrones. Lo más asombroso era que una pálida llama ardía silenciosamente sobre la mecha. «Vela de cristal», susurró Viserys. Había oído las leyendas de la ciudadela sobre un artefacto mágico que solo se encendía cuando regresaba la marea de magia, señal de la existencia de la magia. Su apariencia era casi idéntica a la de la vela que tenía delante. Si realmente era una vela de cristal, demostraría que la energía mágica debía ser abundante, al menos en el núcleo del castillo. Sin embargo, el propio Viserys no percibió que la energía mágica circundante fuera mucho más densa que la del exterior. Quizás la energía mágica allí estaba restringida de alguna manera, o aún no había sido reconocido. Aún así, guardó la vela con cuidado.
Este también fue un descubrimiento importante y una pista para futuras investigaciones. La mayor sorpresa, sin embargo, fue que Ser Ali y Ser y los demás descubrieron otras armas valirias en la armería. Algunas lanzas y espadas largas estándar. También llevaban el sello de la triple espiral. Estas armas probablemente eran usadas por la familia Saterean para recompensar a sus subordinados, pero ahora le beneficiaban a él. Otorgó las espadas largas a varios caballeros, incluyendo a Ser Arthur, lo que también le facilitaría el uso de sus mandobles dobles. Anteriormente, solo había usado Amanecer porque las armas comunes eran inútiles contra la mayoría de las criaturas allí. Ahora, podía deshacerlas. En cuanto a las lanzas restantes, se distribuyeron naturalmente entre los soldados para fortalecer la capacidad de supervivencia del equipo. Las búsquedas en las demás habitaciones no arrojaron muchos resultados. Algunas joyas de oro y plata, algunos adornos con tenues fluctuaciones mágicas y algunos aparatos extraños que podrían haber sido utilizados para experimentos o rituales mágicos. En cuanto a las joyas de oro y plata, Viserys ordenó directamente: repártanlas entre ustedes. Tomen lo que puedan, pero recuerden no ser codiciosos ni obstaculizar nuestro movimiento. Los soldados prorrumpieron en un vítor, rompiendo ligeramente la atmósfera opresiva. Estos objetos de valor eran una pequeña compensación por sus riesgos y sacrificios. Mientras los soldados organizaban felizmente los tesoros, Viserys permanecía de pie junto a la ventana, mirando el corazón de la península envuelto en humo y polvo, pensando en su próxima dirección. Un rugido de dragón ensordecedor y majestuoso, como un trueno, vino del cielo. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 42. Capítulo 37. Valiria V. Viserys levantó la vista de repente, siguiendo el sonido. Al noreste, donde el polvo y el humo eran más densos, una colosal sombra negra se abría paso entre el humo gris amarillento, ascendiendo hacia el cielo. Aunque a lo lejos, su enorme envergadura y su elegante trayectoria de vuelo pertenecían inequívocamente a un dragón auténtico y viviente. La luz del sol atravesaba ocasionalmente el denso humo, reflejando un brillo oscuro e impresionante en sus profundas escamas. «Un dragón, es un dragón», gritó un soldado con la voz llena de conmoción y miedo. El dragón gigante voló en círculos por un breve instante, y luego, con un potente aleteo, voló hacia la zona más central de la península. Su figura fue rápidamente engullida por el humo y el polvo, dejando solo el eco vibrante de su rugido. En el andén, reinó un silencio sepulcral. Todos estaban demasiado atónitos ante esta repentina y mítica visión como para hablar. La criatura de las sombras de la noche anterior y todas las dificultades del camino parecían insignificantes ante esta criatura legendaria verdaderamente viviente. La mano de Viserys aferró con fuerza las empuñaduras de fuego oscuro y sombra de sangre en su cintura, pensando que Marisus no había mentido sobre todo. Aún había dragones vivos en Valiria. Y la intuición de Viserys le dijo que la dirección en la que volaba el dragón era precisamente la que su sueño le indicaba que debía ir. «Diles a todos que empaquen rápido». Viserys se volvió hacia Serali y Ser y ordenó con voz algo urgente: «Regresen al campamento inmediatamente, tenemos que prepararnos para continuar nuestro viaje». Después de algunas deliberaciones, Viserys tomó una decisión. Los heridos y aquellos con poca capacidad de combate, incluyendo al viejo capitán Barce, un total de 37 personas, quedarían en el castillo. Tras repetidas búsquedas, y ahora sin la amenaza de las criaturas de las sombras, el castillo debería estar temporalmente a salvo. La comida y el agua potable podrían durar aproximadamente un mes. Sin embargo, el único erudito que quedaba insistió en seguirlos. «Solo necesitan defender el fuerte», instruyó Viserys a los que se quedaron. «Si no regresamos en 2 semanas, tendrán que buscar la manera de regresar ustedes mismos». Se volvió hacia las 83 personas que apenas podían luchar. «Esta vez, seguiremos la dirección en la que voló el dragón». No hubo palabras superfluas. Los que se quedaron los vieron partir desde el interior de la puerta del castillo. Partieron por la puerta trasera, para no tener que enfrentarse de nuevo al ejército de hombres de piedra y cangrejos de ceniza montaña abajo. En el sendero de montaña, fuera de la puerta, esos monstruos aún rondaban, pero no entraron en el perímetro del castillo. No estaba claro si esto se debía a que no habían percibido la eliminación de la criatura de las sombras o a que algo más impedía su avance. Finalmente, condujo al equipo hacia lo más profundo de la península, siguiendo la dirección del dragón.
Después de 2 días de caminata por una empinada montaña de roca negra, una vista impresionante apareció de repente ante ellos. En el valle, al pie de la montaña, un lago de petróleo hirviendo borboteaba. Llamado petróleo hirviendo, en realidad era lava no solidificada que brotaba a borbotones, burbujeando constantemente y emitiendo una penetrante niebla sulfurosa. Incluso desde la cima, podían sentir las olas de calor que los inundaban. Sombras de color rojo oscuro surcaban el lago de vez en cuando, con forma de lagartos gigantes, pero sus cuerpos eran escarlata, con estructuras similares a aletas en el lomo. En ese momento, uno de ellos levantó la cabeza repentinamente, escupiendo chispas deslumbrantes por la boca y la nariz, que salpicaron las piedras de la orilla, abriéndoles un agujero. «Esos son lagartos de fuego», susurró Alin, el erudito que los acompañaba. Los textos antiguos dicen que se alimentan de fuego subterráneo y escupen lava extremadamente caliente que puede derretir el acero. Algunos incluso dicen que los dragones de Valiria fueron creados a partir de lagartos de fuego y gusanos de sangre, combinados con magia. Son volátiles y muy peligrosos. Este lago de aceite hirviente estaba justo en su camino. Como no podían cruzarlo directamente, no tuvieron más remedio que rodearlo. Sin embargo, la orilla del lago era sinuosa, así que el equipo avanzó con cautela, temiendo provocar a los monstruos. Pero al atravesar un estrecho paso, 2 lagartos de fuego surgieron repentinamente de las grietas de la roca. Eran increíblemente rápidos. Un guerrero fue rociado por chispas. Su armadura brilló al instante con un rojo intenso y se derritió, pegándose directamente a su cuerpo, provocando un grito violento. Otro fue golpeado por la cola de un lagarto y cayó al lago de aceite hirviente, logrando apenas emitir un breve grito antes de desaparecer en la lava agitada. Todos lucharon desesperadamente para repeler a los 2 lagartos de fuego, y tras enterrar apresuradamente los restos de su camarada, continuaron su viaje. Después de otro mediodía, el intenso calor del lago de aceite hirviente disminuyó gradualmente. Sin embargo, el aire pronto fue reemplazado por un hedor dulzón y enfermizo de descomposición. Continuando, la tierra que tenían delante parecía haberse enconado. Un pantano interminable se extendía, reluciendo con un brillo aceitoso iridiscente. En algunas superficies de barro, burbujas viscosas se elevaban constantemente, liberando un hedor vertiginoso al estallar. En el lodo, innumerables gusanos gruesos, de color rojo sangre, se retorcían, sin ojos ni narices, solo con piezas bucales anulares en sus extremos que se abrían y cerraban constantemente, llenas de dientes densos y afilados. Entre estos gusanos, muchos sapos del tamaño de la palma de la mano, de brillantes colores, saltaban. Con cada salto, su piel rezumaba una mucosidad brillante. «Estos son gusanos de sangre y sapos moteados». La voz del erudito Alin tembló levemente. Los gusanos devoran carne y sangre, y el veneno de sapo corroe los huesos. Incluso una gota de su veneno es mortal. Y este pantano parecía inmenso, impidiendo su paso. Sin embargo, en medio de él, parecía haber un sendero extremadamente estrecho formado por lodo negro compactado. Era como el cuello en Poniente, pero el sendero en el cuello no tenía tantas criaturas venenosas como aquí. Como no había otra opción, todos solo podían usar sus largas lanzas como herramientas para explorar el camino y cubrirse las partes expuestas del cuerpo con sus escasas telas y capas. A cada paso, debían clavar primero su larga lanza en el lodo, probando su solidez. Los gusanos de sangre se sobresaltaron, alzando el torso, abriendo y cerrando constantemente sus piezas bucales. Los sapos moteados saltaban, dejando relucientes rastros de veneno. Solo al pisar este lugar se podía percibir el calor sofocante y viscoso del aire, como si se mezclara con el aliento de la muerte. Cuando el camino llegó a su punto más estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que una persona pasara de lado, un veterano de Rocadragón llamado Martillo Jori avanzaba con cuidado. Su larga pértiga resbaló de repente, y el barro, aparentemente sólido, bajo sus pies se derrumbó bruscamente. Jori solo tuvo tiempo de emitir un gemido ahogado antes de hundirse medio cuerpo en el lodo. Un camarada cercano se acercó rápidamente para tirar de él, solo para ver varios gusanos de sangre retorciéndose en esa parte del pantano, con sus piezas bucales anulares mordiendo firmemente las piernas y la cintura de Jori, para luego perforar frenéticamente más profundamente. El rostro de Jori se contorsionó al instante en agonía, pero no pudo emitir ningún sonido. Sus camaradas lucharon por sacar solo la parte superior del cuerpo de Jori. La parte inferior había desaparecido, dejando solo una hilera de burbujas turbias. Nadie se atrevió a detenerse, ni a rescatar a los camaradas que ya habían caído en el pantano.
Los restantes solo pudieron apretar los dientes y salir corriendo de este pantano mortal con mayor velocidad y paso ligero. Cuando finalmente volvieron a pisar tierra firme, el equipo había perdido 10 nombres más. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 43. Capítulo 38. Valiria 6. Tras 5 días de ardua caminata, el equipo se había reducido a 71 miembros. Todos estaban exhaustos y muchos heridos. Sin embargo, el instinto de supervivencia y la persistente esperanza en las profundidades desconocidas los impulsaron a seguir adelante. El ambiente se volvió más hostil. El olor a azufre y el calor abrasador se intensificaron, y se oía débilmente el rugido distante de los volcanes en erupción. Una vez más, ascendieron por una empinada cresta formada por lava enfriada. Esta vez, bajo ellos se alzaba una enorme cuenca relativamente plana. En el centro de la cuenca se alzaba un enorme cráter de varios kilómetros de diámetro. Una densa humareda salía continuamente del cráter, tiñendo el cielo de un amarillo grisáceo. Y justo por encima del humo arremolinado, una enorme sombra oscura daba vueltas. Era un dragón. Un verdadero dragón gigante viviente. Todo su cuerpo estaba cubierto de profundas escamas negras, casi puras, que solo ocasionalmente reflejaban un brillo rojo oscuro en sus bordes cuando la luz penetraba el humo y las nubes. Se estimaba que su longitud corporal superaba los 50 metros, y su envergadura era tan grande que proyectaba una sombra como una pequeña montaña. Volaba lentamente, con una postura grácil y majestuosa, como si patrullara su territorio. Cada aleteo agitaba las corrientes de aire caliente, levantando columnas de polvo. Esto era muy similar a las características del pequeño dragón negro que Marisus describió haber visto hace 10 años. Podría ser el mismo, pero convertido en un dragón adulto joven después de décadas. Todos los supervivientes contuvieron la respiración, olvidando la fatiga y el miedo, mientras contemplaban a esta criatura mítica. La conmoción, el asombro y la incredulidad se entremezclaban. El dragón negro pareció notar a los diminutos intrusos. Ajustó su postura en el aire y aterrizó en una prominente y ancha cornisa rocosa dentro del cráter. Plegó las alas, con su enorme cuerpo enroscado allí como una pequeña montaña. Sus ojos de color rojo sangre, como llamas, estaban medio cerrados, como si estuviera dormitando, ignorando por completo a Viserys y su grupo. Viserys se encontraba al borde del cráter, mientras el fuerte viento azotaba su cabello plateado. Contempló al dragón negro gigante en el saliente rocoso, sintiendo el temblor en su linaje. ¿Era él? ¿Lo llamaba? ¿O había algo en las profundidades de este volcán que lo atraía? Respiró profundamente, preparándose para hablar, o mejor dicho, para intentar hacer contacto con el dragón negro usando su poder mental. Justo entonces se produjo una anomalía. Sin previo aviso, un torrente de conciencia inimaginablemente vasto, antiguo y profundo estalló repentinamente. Surgió de lo más profundo del volcán, o más precisamente, como si brotara de los cielos y la tierra de todas las ruinas de Valiria. Esta conciencia no contenía malicia, pero contenía una inmensa cantidad de información que presionaba directamente el alma de Viserys. Viserys sintió como si un garrote gigante le hubiera golpeado la mente. Gruñó, su cuerpo se tambaleó y solo logró no caerse apoyándose en fuego negro, pero su conciencia era como una vela parpadeante en el viento, a punto de extinguirse. Los que estaban detrás de él lo pasaron aún peor. Ni siquiera pudieron soltar un grito ahogado antes de que sus ojos se pusieran en blanco y todos se desplomaran en el suelo. En un instante, todo el equipo fue aniquilado. En ese momento, el borde del cráter estaba completamente en silencio. Viserys soportó el tumultuoso impacto en su mar de la conciencia, luchando por estabilizarse. Su visión estaba algo borrosa, pero sus pálidos ojos púrpura estaban fijos en la fuente a esa vasta conciencia en las profundidades del cráter. En ese momento, una escena impactante se desplegó ante sus ojos. El interior del volcán se agitó violentamente, y el lago de magma, casi viscoso y de color rojo oscuro, comenzó a experimentar cambios drásticos. El magma en el centro del lago parecía ser agitado por una mano gigante invisible, formando un vórtice masivo. El centro del vórtice se hundió, como si estuviera conectado a las profundidades del núcleo terrestre. Luego se levantó. Las primeras en emerger del lago de magma fueron 3 cabezas enormes, cada una comparable a la proa de un buque de guerra. La cabeza central era la más majestuosa, con un hocico dracónico rígido, y de sus fosas nasales emanaba aire caliente mezclado con chispas doradas.
La cabeza izquierda era ligeramente más esbelta, con un aire de escrutinio y sabiduría en sus ojos. La cabeza derecha era más robusta, exudando una ferocidad primigenia. Inmediatamente después, había 3 cuellos, como pilares colosales que se alzaban hacia el cielo, cada uno cubierto de gruesas escamas de color dorado oscuro que parecían forjadas durante eones de fundición. Los bordes de las escamas brillaban con un brillo frío y metálico al resplandor de la lava. Este era precisamente el dragón gigante de 3 cabezas que había visto en sueños. Ghidorah. Cuando realmente vio la aparición de esta bestia colosal, un nombre de la lejana estrella azul, perteneciente a un titán mítico, saltó incontrolablemente a la mente de Viserys. La apariencia de este dragón gigante de 3 cabezas ante él era 8 o 9 veces similar a la del King Ghidorah de su vida pasada, conocido como monstruo cero y devorador de planetas. Especialmente la postura de sus 3 cabezas, una junto a la otra, dominando el mundo, y la presión que emanaba, como si surgiera de las profundidades del cielo estrellado. El enorme cuerpo se alzaba lentamente del magma, arrastrando consigo cascadas de lava carmesí. Su tamaño superaba con creces al del dragón negro posado en el saliente rocoso. Con sus alas completamente extendidas, podía oscurecer todo el cielo sobre el cráter. El magma residual se deslizaba lentamente de sus oscuras escamas doradas, revelando complejos y misteriosos patrones naturales subyacentes. Lo más inquietante era el tenue campo de energía dorada que circulaba alrededor de su cuerpo, como si incluso la luz y el espacio se distorsionaran sutilmente a su alrededor. King Ghidorah, como se le llamará por ahora, fijó sus 6 ojos de oro fundidos simultáneamente en Viserys. La mirada no reflejaba el escrutinio indiferente de su sueño. En cambio, contenía un matiz de significado complejo, como si hubiera visto algo inesperado pero razonable. Existencia insignificante, pero especial. Una voz imponente y profunda resonó directamente en el alma de Viserys, reemplazando el impacto previo de la conciencia indiferenciada. Esta voz no era un lenguaje cualquiera, sino información transmitida directamente por el pensamiento, llenando a Viserys de una sensación peculiar. Viserys sintió su espíritu envuelto y atraído por una fuerza suave pero irresistible. Su consciencia pareció desprenderse de su cuerpo y sumergirse en un espacio peculiar compuesto de luz pura, sombras y corrientes de información. No había arriba, abajo, izquierda ni derecha, solo una luz interminable y estrellas fantasmales que giraban lentamente. El avatar mental del dragón gigante de 3 cabezas apareció ante él. Aunque infinitamente más pequeño, aún inspiraba una involuntaria sensación de pavor. No te alarmes, cachorro humano. Tu huella espiritual me resulta muy interesante. Parece que no eres puramente una existencia de este mundo, pero estás profundamente enredado con su linaje. La cabeza de Ghidorah transmitía pensamientos claros, con un dejo de indagación. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 44. Capítulo 39. Valiria 7. Viserys contuvo su sorpresa. Ghidorah. Reunió su voluntad con cautela y pronunció el nombre. Las 3 cabezas de dragón parecieron alzar una ceja. Ghidorah, ¿así llaman los de tu especie a nuestra raza? ¿Has conocido a otros de mi especie? Tus antecedentes son más interesantes de lo que pensaba. Aún así, puedes usar el nombre. Su respuesta conmocionó a Viserys. ¿Pariente? El Ghidorah de la Tierra era un titán de las profundidades del cosmos. No esperaba que semejante ser existiera en este mundo de hielo y fuego. No tienes por qué sorprenderte. El universo es infinito. Las formas y los viajes de la vida superan con creces la imaginación de ustedes, los efímeros habitantes del carbono. Ghidorah percibió sus pensamientos ondulantes y explicó. Según tus cálculos, llegué a este mundo hace varias épocas. En la conversación mental que siguió, Ghidorah desplegó un tapiz largo y brutal para Viserys. Esta Ghidorah había venido de un sistema estelar distante. Su raza eran los depredadores máximos y los portadores de energía allí, bendecidos con una vitalidad casi inmortal. Pero incluso una raza tan poderosa tenía un némesis. Una entidad aterradora a la que llamaban el devorador de estrellas del vacío. Una guerra arrasó todo el sistema. Su pueblo perdió, su patria se tambaleaba al borde de la ruina. Innumerables parientes se dispersaron en busca de nuevos refugios. Ella, gravemente herida, había huido a este mundo de hielo y fuego solo gracias a los formidables dones de su raza. Cuando caí en este mundo, estaba al borde de la muerte. La mente de Ghidorah aún rezumaba dolor y agotamiento.
La energía aquí es activa, las reglas, divertidas. Esta tierra de tierra fuego hirviente, en particular, posee un poder que puedo absorber. Tenue, pero suficiente para permitirme sumirme en un sueño profundo y sanar lentamente mis heridas. Ese sueño duró incontables eras. El mundo se puso patas arriba. Las razas surgieron y cayeron, trayendo consigo conflictos y civilización. Ocasionalmente percibía el clamor y el silencio de la vida exterior, pero nunca despertó del todo, hasta hace unos 10.000 años. Una onda de energía, una persona única, me descubrió. La conciencia de Ghidorah pareció atravesar el tiempo, recordando el pasado. La llamaban la doncella de la luz, un ser cuyo talento mágico, en tus palabras, era incomparable. Sintió la tenue energía alienígena que yo emanaba inconscientemente, distinta de la fuente arcana de este mundo, y vislumbró una oportunidad para trascender. En ese momento, la doncella de la luz ya era una de las magas humanas más poderosas de su época, activa dentro del poderoso imperio conocido como el Reino Superior del Amanecer. Anhelaba romper las ataduras de la vida y alcanzar la verdadera inmortalidad y supremacía. La energía de alta dimensión que emanaba de Ghidorah abrió una puerta que nunca había visto. Era audaz e inteligente. La mente de Ghidorah contenía una nota que podría haber sido de elogio o de indiferencia. No alteró mi cuerpo directamente. Mientras dormía, recorrió el límite de mi campo energético en disipación y realizó astutos rituales, robando y transformando el poder que derramé, combinándolo con las reglas de este mundo. Logró romper el límite que los humanos llaman divinidad, encendiendo su propia chispa divina. Aunque escapó de las ataduras de la vida, quedó atada a las reglas de este mundo y ya no pudo intervenir directamente entre los mortales. Por eso se autoproclamó R'lyeh, Señor de la Luz, y difundió la fe en el Dios Rojo para afianzar su control sobre el mundo. Viserys comprendió. La fe del Dios Rojo, el reverenciado Señor de la Luz, había comenzado de esta manera. Sin embargo, el atractivo de la divinidad es irresistible. Otro poderoso mago, el León Nocturno, percibió el avance de la doncella y anheló esa misma eternidad. Pero la doncella recién ascendida no quiso compartirla y temía aún más a sus posibles rivales. El conflicto era inevitable. El poder del León Nocturno se inclinaba hacia la sombra, el frío y la muerte, fundamentalmente opuesto a la llama, la luz y la vida de la doncella. Ghidorah continuó relatando estos antiguos secretos. La doncella se había convertido en una dios y no podía actuar directamente, sobre todo mientras aún consolidaba su divinidad. El León Nocturno aprovechó ese momento. El León Nocturno desató una guerra. Valiéndose de su dominio de la sombra y el frío, desató la larga noche sobre el mundo. Un invierno eterno envolvió la tierra. La oscuridad y la escarcha devoraron la vida. El primero en caer fue el corazón de la fe de la doncella. El reino superior del amanecer. Ese próspero imperio pereció bajo la larga noche. Incontables vidas se marchitaron. Aunque la doncella no podía intervenir directamente, podía guiar. La mente de Ghidorah albergaba una mirada distante hacia el destino mortal. Eligió a un humano, Azor Ahai, le concedió visiones y lo guió para forjar una espada capaz de portar su poder divino. La legendaria portadora de luz. Pero forjar esa espada exigió la emoción y el sacrificio más extremos. Azor clavó la espada en el corazón de su amada esposa, Nissa Nissa, ofreciendo su vida para completar el rito final. Así, Azor Ahai, empuñando a portador de luz y fortalecido por el poder de la doncella, finalmente derrotó al León Nocturno en la batalla por el amanecer y fue aclamado como un héroe, aunque Viserys percibió un toque de burla en los pensamientos de Ghidorah. El León Nocturno era astuto. No fue completamente destruido. Gravemente herido, huyó al otro extremo del mundo, lo que ahora llaman Poniente, donde conoció a otro pueblo nativo, naturalmente dotado de magia. Los Hijos del Bosque. En aquel entonces, los niños estaban en guerra con los primeros hombres y perdían terreno, tras haber perdido la mayor parte de su patria. Necesitaban un poder extraordinario para cambiar el rumbo, mientras que el León Nocturno necesitaba desesperadamente un vehículo que lo mantuviera con vida. Cada uno veía la utilidad del otro. Realizaron una peligrosa y prohibida fusión de magias, usando a los primeros hombres cautivos como sujetos de prueba. El resultado fue el primer caminante blanco. Humano en apariencia, pero desprovisto de calor y emoción, una encarnación del hielo y la muerte en movimiento. Así, el León Nocturno obtuvo un tipo diferente de inmortalidad. Aunque perdió su forma y fuerza originales, sobrevivió con otra apariencia. Nada más que un dios falso. Viserys escuchó, con la mente dando vueltas. Esto difería de los recuerdos de su vida anterior.
Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 45. Capítulo 40. Valiria VIII. La guerra entre la doncella de la luz y el león nocturno, y sus respectivos casos de éxito al romper barreras, estimularon a otros magos de élite del mundo en aquella época. Continuó la narración de Ghidorah. El Templo de lo Eterno, las Tierras Sombrías y otros grupos fueron lugares donde difundieron sus creencias, buscando su propio camino hacia la divinidad. Pero nadie lo logró. El tiempo seguía fluyendo. Hace aproximadamente 5000 años, un grupo de audaces pastores con cierto talento mágico descubrió cierto tipo de energía mágica activa en esta península. Se asentaron aquí, la estudiaron y entraron en contacto constantemente con la magia prohibida de organizaciones como las Tierras Sombrías y el Templo de los Eternos. Eran creativos, pero también codiciosos, comentó Ghidorah. Utilizaron la energía activa de aquí, combinada con ese conocimiento prohibido, para realizar sangrientos experimentos mágicos. Fusionaron a la fuerza criaturas mágicas nativas como lagartos de fuego y gusanos de sangre con la energía que yo había disipado, sacrificando enormes cantidades de vida. Finalmente, crearon grandes dragones, poderosas criaturas mágicas de guerra controlables que podían aumentar enormemente su fuerza. Confiando en los grandes dragones, estos pastores se levantaron rápidamente y establecieron el feudo flanco de Valiria, convirtiéndose en los señores de esta zona. Su éxito se basó en su desprecio por las reglas de la energía y el valor de la vida en este mundo. En particular, su conexión con organizaciones como el Templo de lo Eterno se profundizó. Estas organizaciones intentaron influir en Valiria para realizar experimentos mágicos a gran escala que podrían sacudir los cimientos del mundo, todo para alcanzar su objetivo de alcanzar la divinidad. Este comportamiento finalmente atrajo la atención de esa cierta existencia. R'lyor, o mejor dicho, la doncella de la luz, siempre había estado atenta a los cambios en este mundo. La imprudencia de los valirios y las organizaciones que los respaldaban, intentando alcanzar la divinidad, afectaban sus intereses. Pero, limitada por las reglas, no podía destruir directamente a Valiria. Así comenzó un plan, o mejor dicho, una incitación y una provocación. A través de ciertos canales, permitió que los pocos señores dragón de Valiria de mayor rango en aquel entonces obtuvieran información que sugería que el secreto supremo del gran dragón o el poder de los dioses podría estar oculto en las profundidades de esta península. La conciencia de Ghidorah estaba llena de sarcasmo. La codicia los impulsó. Reunieron a la docena de los señores dragón más poderosos, montaron sus grandes dragones y se inmiscuyeron aquí, intentando encontrar el poder supremo que imaginaban. Perturbaron mi sueño. Las tres cabezas de Ghidorah se alzaron simultáneamente. Incluso durante el intercambio mental, el repentino estallido de ira provocó que la consciencia de Viserys fluctuara violentamente. Aunque dormía para sanar, no estaba inconsciente. Un grupo de hormigas, con unas burdas imitaciones, se atrevió a codiciar mi existencia. El resultado fue la escena que Viserys había presenciado en su sueño. 14 llamas temblaron, Ghidorah, completamente furiosa, despertó de su letargo. Se enfrentó sola a la docena de señores dragón valirios y sus grandes dragones. La batalla fue devastadora, pero el resultado era inevitable. Los señores dragón cayeron y los grandes dragones gemieron. Sin embargo, el control de poder de Ghidorah se volvió errático debido a la estimulación de su furia y la lucha. Mis heridas son más persistentes de lo que imaginaba, y mi energía no es del todo compatible con la de este mundo. La consciencia de Ghidorah reveló una extraña sensación de solemnidad e impotencia. Ese despertar y combate forzados hicieron que mis heridas colapsaran. Mi propio poder primordial comenzó a filtrarse sin control. Esta energía de alta dimensión de mi tierra natal es una heterogeneidad con propiedades contaminantes para el entorno material y mágico de su mundo. Esta es la otra mitad de la verdad tras la perdición. Mi poder fugado provocó una reacción en cadena con la magia local previamente activa. Distorsionó el campo magnético, contaminó la tierra y el mar, y también fomentó diversas criaturas mutantes, formando esos extraños campos espaciales que impiden la vida e interfieren con la mente. El mar humeante que viste en tu viaje y esos caóticos efectos mágicos se generaron de esta manera. Y ese dragón negro que da vueltas en la cornisa rocosa fue un producto accidental. Usé la magia que había absorbido previamente para incubar los huevos de dragón aquí. Lleva un rastro de mi aura, lo que le permite sobrevivir aquí y obedecer instintivamente mi voluntad. La larga narración estaba llegando a su fin.
Los 6 ojos de dragón dorados de Ghidorah volvieron a fijarse en Viserys, con un dejo de determinación. Mi tiempo se acaba. El colapso de mis heridas es irreversible. En este mundo, donde la magia está en su punto más bajo, no puedo obtener suficiente energía para curarme. Si esto continúa, pereceré por completo en este letargo. Por eso elijo Nirvana. ¿Nirvana? Viserys se aferró a esta información crucial. Este es uno de los talentos heredados de mi raza. Ante la fatalidad, condensamos y comprimimos la huella vital, los recuerdos y el origen puro en un nuevo primordial. Renaceré. Partiendo del estado más primitivo, me adaptaré a este mundo y creceré de nuevo. Esto resolverá por completo el conflicto entre las reglas de este mundo y yo, y también erradicará la fuente de la contaminación. Por eso también te traje aquí, Viserys Targaryen, o mejor dicho, el descendiente de un señor dragón fusionado con un alma de otro mundo. La conciencia de Ghidorah expuso directamente su esencia. Los humanos, entre las innumerables civilizaciones del cosmos, pueden ser mediocres en fuerza individual, pero tu potencial y creatividad son increíbles. La singularidad de tu alma, sumada a tu linaje de señor dragón, tu ansia de poder y la voluntad que demostraste al venir aquí, me abrieron las puertas a un mundo de posibilidades. Por eso te elegí. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Viserys directamente. Incuba el huevo primordial aquí. Aún queda una cantidad considerable de magia residual, y con mi aprobación, puedes absorberla y catalizar mi renacimiento. Además, es mejor que logres incubarlo antes de que los 2 dioses de afuera se den cuenta. ¿Cuál es mi recompensa por hacer esto? La conciencia de las 3 cabezas de Ghidorah se transmitió simultáneamente, llevando consigo un juramento solemne. Después de recuperar mi fuerza, y hasta el final de tu vida, me convertiré en tu montura, al igual que los grandes dragones de este mundo. Usarás mi poder para ayudarte a recuperar tu trono y cumplir tus ambiciones. Y ese dragón negro, durante mi nirvana y mi período de crecimiento, podrá servirte temporalmente como montura. Ya está parcialmente desarrollado y posee una fuerza considerable. Está bien, te lo prometo. Tras despertar a los soldados, Viserys ordenó a Ser Arthur que los guiara en el seguimiento del dragón negro hasta el castillo de la familia Saterean. Primero debían reunirse con el personal que había quedado allí y luego explorar juntos las ruinas de Valiria para recolectar todos los tesoros que pudieran encontrar. Bajo la guía del gran dragón, la seguridad ya no era un problema. En cuanto a Viserys, se quedó allí para absorber la energía mágica y catalizar el huevo primordial en el que Ghidorah se había convertido. Sin embargo, este proceso fue más sencillo de lo que Viserys había imaginado, algo que Ghidorah probablemente tampoco había previsto. Tan solo una semana después, el huevo crujió. Entonces, una figura brillante con un brillo dorado oscuro salió con dificultad de la cáscara rota. Aterrizó frente a Viserys, mirándolo con expresión ligeramente atónita. Sin embargo, la criatura recién nacida tenía apenas el tamaño de un tigre adulto. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas finas y pulcras, su físico era liso y fuerte, sus garras eran afiladas como ganchos y 2 colas se balanceaban constantemente tras él. Un par de alas carnosas, aún de aspecto inmaduro en comparación con su cuerpo, se plegaban a sus costados. Eran delgadas como el ala de una cigarra, pero vibraban débilmente con patrones de energía. Y lo más llamativo, sin duda, eran sus 3 cabezas. La cabeza central del dragón era la más grande y parecía estable, emitiendo un chirrido metálico desde su garganta. Una tenue luz dorada, capaz de distorsionar la visión, parpadeaba en lo profundo de su garganta. La cabeza de la derecha se balanceó enérgicamente, su resoplido transportaba un conjunto de chispas abrasadoras que dejaban marcas de quemaduras en el suelo, demostrando la autoridad del fuego. La cabeza de la izquierda era la más silenciosa. Simplemente observaba con calma sus alrededores, pero el aire se enfriaba lentamente debido a su respiración y una tenue luz azul fría brillaba dentro de su boca. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 46. Capítulo 41. Valirian Nine. 3 días después del renacimiento de Ghidorah. Viserys estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la cueva, rodeado de tenues halos de energía. Restos del poder de alta dimensión que Ghidorah había liberado durante su renacimiento, ahora mezclados con el maná nativo. A una velocidad visible a simple vista, la extraña energía fluyó por su cuerpo. En cuanto a por qué sucedía esto, la historia tuvo que remontarse 3 días atrás, al momento en que Ghidorah acababa de regresar a la vida.
Contratista, la energía aquí se está disipando. La voluntad de Ghidorah habló directamente a la mente de Viserys, como una armonía a tres voces. La fuerza que liberé durante mi renacimiento, junto con el maná residual, está regresando a la fuente del mundo. Puedo ayudarte a absorberla. Aumente tu nivel de vida. ¿Qué debo hacer? Preguntó Viserys. Toca la cabeza en el centro. Viserys extendió la mano y presionó la palma contra la escama dorada oscura de su entrecejo. En el instante en que se tocaron, una corriente cálida le recorrió el brazo como metal fundido fluyendo por sus venas. Relájate. Deja que la energía fluya por tu sangre. No la fuerces. Pero debes aprender a controlar el flujo. Demasiado rápido te reventará, demasiado lento la desperdiciará. Viserys ajustó su respiración. El primer día, Viserys sintió que su cuerpo se reconstruía. Una oleada de energía lo recorrió, recorriendo cada centímetro de su piel. Ghidorah lo guió desde un costado. Tu cuerpo es demasiado frágil, contratista. Entre una especie basada en el carbono que conocí, incluso el individuo más débil tenía el triple de tu físico. La remodelación no le causó dolor. Era más bien como una brisa constante que le rozaba la piel. Podía oír leves sonidos en su interior, huesos fortaleciéndose. Al caer la noche, podía triturar piedras con las manos desnudas. Al segundo día, la energía se filtró en sus canales de maná. Lo que llamas magia no es más que un uso ineficiente de la energía, pensó Ghidorah con desdén. Déjame enseñarte la verdadera manipulación. La antigua hechicería de Viserys había sido como una cuerda de cáñamo tosca. Ahora Ghidorah la desenredaba, la retejía y la trenzaba para convertirla en seda fina. Aprendió a comprimir maná, a aumentar el poder de hechizo y otras aplicaciones. Los puso a prueba en la cueva. Una bola de fuego carmesí del tamaño de un puño se formó sobre su palma, salió disparada y provocó una quemadura de 2 metros en la pared de roca. Un progreso rápido, juzgó Ghidorah, pero aún lejos de ser suficiente. Al tercer día, Viserys agudizó su percepción mental. Con los ojos cerrados, podía ver los halos de energía con más claridad que nunca, y los acontecimientos lejanos. Incluso en Poniente, muy al norte, algo gélido estaba despertando. Es el aura del león nocturno. La mente de Ghidorah se volvió cautelosa. Tus sentidos son más agudos de lo que esperaba. Buenos, pero peligrosos. Otros pueden sentir tu sonda. Por ahora, será mejor evitarlos. Ahora intenta reunir tu voluntad para controlar a Negrito, instruyó Ghidorah. No hace falta hablar. El arte dracónico supremo de este mundo. Hombre y dragón unidos. Viserys se concentró, conectándose con el dragón negro a lo lejos, imaginando que era el dragón. Al abrir los ojos, vio a través de la visión de llama negra y pudo dar órdenes sin valirio. Era una forma avanzada de cambiar de piel. Los animales comunes no pueden controlar a las bestias mágicas. De vuelta al presente. Viserys absorbió la última brizna de energía, se puso de pie y flexionó sus extremidades. Había crecido unos centímetros. Sus músculos estaban más definidos. El cambio más evidente se notaba en sus ojos. Sus iris, antes lilas, ahora tenían un tenue brillo dorado cambiante. Excelente, pensó Ghidorah con aprobación. Tu físico es al menos el triple de lo que era. Y lo que es más importante, tu nivel de vida es mayor. Mi esencia ha alterado la naturaleza de tu maná. A partir de ahora tienes afinidad innata con la llama, la escarcha y la gravedad. Tras sentir su nuevo cuerpo, Viserys miró a Ghidorah. Es hora de irse. En ese momento, el dragón negro llama negra aterrizó fuera de la cueva. Su nombre recién le había sido dado por Viserys. Ante Ghidorah bajó la cabeza y dejó escapar un profundo rugido de sumisión. Recuerda mi aroma. Las 3 cabezas de Ghidorah se giraron hacia el dragón. Aunque he renacido, mi esencia no ha cambiado. En su mente simple, soy a la vez madre y su rey. Viserys levantó a Ghidorah. Aunque era del tamaño de un tigre, pesaba poco, como si estuviera hecho de metal hueco. ¿Cuándo podrás volar? Todavía falta un rato. Mis alas aún no han crecido del todo. Ghidorah plegó sus delgadas alas de membrana. Por ahora, que nos lleve de vuelta. Viserys montó el cuello del dragón negro y colocó a Ghidorah sobre su lomo. Con un aleteo, la península Valiria cayó rápidamente bajo sus pies. Desde arriba, el paisaje apocalíptico de la península seguía siendo impactante, pero Viserys notó que los retorcidos campos mágicos se debilitaban lentamente. Ghidorah confirmó. Mi renacimiento consumió la mayor parte de la energía aberrante residual. Con el tiempo, la Tierra se normalizará años, quizá décadas, pero la letal contaminación mágica retrocederá primero. ¿Qué significa eso?
Que estas tierras puedan volver a habitarse, respondió Ghidorah. Podrías construir un nuevo reino aquí sin temor a que tu gente se transforme en monstruos. Una idea se agitó en la mente de Viserys. Un plan comenzó a formarse. Después de un corto vuelo, el castillo de obsidiana de la familia Saterean apareció a la vista. El aterrizaje del dragón en el patio del castillo causó un gran revuelo. Ser Arthur guió a los soldados hacia adelante. Habían convivido con el dragón durante un tiempo, respetuosos pero no aterrorizados. Sin embargo, cuando Viserys bajó del carro con Ghidorah en brazos, todos se quedaron paralizados. El silencio cayó primero. Luego vino un coro de fuertes inhalaciones. Por los 7 y... La lanza de un joven soldado cayó al suelo. Las 3 cabezas de Ghidorah giraron lentamente, 6 ojos dorados recorriendo a la multitud. No liberó presión, pero su mera presencia hizo que la mayoría retrocediera instintivamente. Mis señores, la voz de Viserys sonó clara. Permítanme presentarles a Ghidorah, la creación cumbre de la civilización mágica Valiria, rey entre dragones. La maldición no lo destruyó. Permaneció dormido hasta hoy, despertado por la sangre de mí, un señor dragón Targaryen. Levantó la mano derecha con la palma hacia arriba. La cabeza izquierda de Ghidorah se inclinó y la derecha se levantó, formando el símbolo de la casa Targaryen. Me reconoce, continuó Viserys. Creo que entiendes lo que eso significa. Ser Arthur fue el primero en arrodillarse. Eres el rey dragón, sin lugar a dudas. A continuación, Ser Alliser y los soldados supervivientes se arrodillaron en el patio. Incluso los restos de la casa Naalo, tras una breve vacilación, se inclinaron en homenaje. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 47. Capítulo 42. El fin de Valiria. En ese momento, el último representante académico enviado por Naalo, un anciano de cabello blanco llamado Marion, dijo tembloroso. Su Alteza, no, Su Majestad. Esto es un milagro. El rey dragón de 3 cabezas del que hablan los textos antiguos no era una leyenda después de todo. De ahora en adelante, no habrá Naalo, dijo Viserys, mirándolos. Debéis jurarme lealtad. ¿Estáis dispuestos? Estamos dispuestos. Marion lloró de alegría. Presenciar el milagro de Valiria con mis propios ojos no me arrepentiría ni aunque muriera ahora mismo. Los demás no se atrevieron a cuestionarlo. Salvo el legendario rey dragón de 3 cabezas, el dragón negro gigante que los miraba con fiereza fue suficiente para sacudirlos, y todos decidieron jurarle lealtad. Esa noche se celebró un banquete. El festín fue sencillo, pues las reservas de alimentos del castillo eran escasas. Pero el ambiente era excepcionalmente animado, y gracias a los diversos sucesos divinos, todos tenían ahora de Viserys en aún mayor estima. Viserys ocupaba el asiento principal, y Ghidorah se enroscaba en una plataforma alta a su lado. Sus 3 cabezas se turnaban para alimentarse. Originalmente, no necesitaba comer, pero aún estaba lejos de alcanzar ese estado. Está creciendo, susurró Ser Arthur desde un lado. ¿Sí? ¿Qué crees que necesitamos ahora? Preguntó Viserys. Tiempo, Su Majestad. Los dragones necesitan tiempo para crecer. Exactamente. Tiempo es lo que más necesitamos ahora mismo. Después del banquete, Viserys reunió a su personal principal. Aquella noche, en el salón del consejo del castillo. 5 personas estaban sentadas a cada lado de la larga mesa. Ser Arthur, Ser Elessar, otros 2 caballeros que habían venido de Poniente para jurar lealtad a Viserys y el viejo erudito Marion. ¿Cuántos lugares de Valiria no has explorado aún? Preguntó Viserys. Marion desplegó un mapa amarillento que Naalo le había dado previamente a Viserys. Majestad, por favor, mire. Este es el Salón de los 1000 Pilares, la antigua sede del gremio de magos. El tesoro subterráneo debería estar bien conservado. Aquí se encuentra el castillo de la casa Valecis. Se dice que esta familia es una de las más importantes de los señores dragón. También están el patio estelar y el cañón del horno. Sin embargo, es probable que estos lugares contengan muchas criaturas mágicas mutantes y otros peligros. Marion sonrió con amargura. En los últimos 300 años, nuestra familia ha perdido al menos a varios miles de personas intentando explorar estas zonas. Viserys giró la cabeza para mirar a Ghidorah a su lado. No importa. Ahora tenemos un dragón y podemos barrer cualquier peligro que encontremos. No era arrogancia de Viserys. Cuando absorbió energía, percibió toda la península Valiria y no encontró fluctuaciones de vida más fuertes que llama negra.
Además, Ghidorah también afirmó que Llama Negra es actualmente el ser más fuerte de la península. Así pues, el plan quedó establecido. La exploración duró 2 semanas. Con Black Flame realizando reconocimiento aéreo y disuasión, los equipos terrestres prácticamente no encontraron peligro real. La mayoría de las criaturas mágicas mutadas, al percibir la presión del dragón, optaron por esconderse en lugar de atacar. Algún monstruo lo suficientemente insensato como para atacar fue incinerado instantáneamente por el fuego del dragón de Black Flame. Exploraron 7 ruinas y castillos relativamente intactos. El botín superó con creces la imaginación de todos. Al 5.º día, descubrieron un alijo de armas de acero valirio en un palacio parcialmente derrumbado, que incluía 12 espadas largas y 4 armaduras. Estas armas y armaduras aún emitían un tenue resplandor ondulante en la oscuridad, lo que demostraba sus propiedades mágicas. Al 7.º día, encontraron un estudio bien conservado. La mayoría de los libros estaban relativamente intactos. Viserys examinó brevemente estos textos y confirmó que contenían conocimiento mágico valirio, tecnología arquitectónica y los métodos completos de forja de armas de acero valirio. El 10.º día llegó el mayor descubrimiento. Estaba dentro del castillo de la casa Valecis. Cuando Viserys condujo a Ghidorah y a varios soldados al sótano del castillo, quedaron atónitos ante la vista que tenían delante. En el espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados, se encontraban docenas de armeros cuidadosamente dispuestos. Todo en ellos era un arma de acero valirio. Espadas largas, hachas de batalla, lanzas, arcos y ballestas, e incluso conjuntos completos de armaduras de placas. Estas armas estaban en un estado de conservación impecable, como si hubieran sido colocadas allí el día anterior. El recuento final fue asombroso. 48 espadas largas de acero valirio, 22 dagas, 15 hachas de batalla, 8 lanzas, 7 conjuntos de armadura de placas completas, 12 petos y una sorprendente cantidad de gemas mágicas. Estos tesoros fueron cuidadosamente empaquetados y transportados en lotes por Llama Negra de vuelta al castillo de Sacterin. Con cada lote devuelto, la moral en el castillo subía considerablemente. En las ruinas de un castillo cerca de la playa, también encontraron un espadón de acero valirio. La hoja presentaba una textura única de un gris intenso con ondulaciones rojo oscuro, y la empuñadura estaba tallada con un exquisito adorno de cabeza de león. Al lado de esta espada, sobre los escalones, había un esqueleto vestido con una armadura. La armadura estaba muy corroída, pero su estilo y decoración aún eran perceptibles. Era una armadura de placas típica de Poniente, y un sello de león era apenas visible en el peto. El yelmo que la acompañaba también lucía un adorno de león. Familia Lannister. Entonces este espadón debe ser portador de luz, murmuró Viserys. Entonces, este esqueleto pertenecía a Tommen Lannister II, un rey de la Roca que murió mientras exploraba las ruinas de Valyria. Ser Elessar se acercó. Majestad, recuerdo que la familia Lannister poseyó una vez un espadón de acero valirio llamado Portador de Luz, pero se perdió antes de la Guerra de la Conquista. Así que estaba aquí. Viserys asintió. Blandió su portador de luz, trazando una trayectoria roja oscura en el aire. Esta espada ahora pertenece a la familia Targaryen. Todo el legado de Valyria será heredado por mí. Aunque Viserys podía blandir el espadón con una sola mano, seguía siendo demasiado largo para él. Si tuviera la altura de la montaña, consideraría reemplazar sus 2 espadas actuales por espadones. Recordó que, en la obra original, Tywin había intentado constantemente comprar espadas de acero valirio a casas pobres, pero sin éxito. Si le vendía esta espada abiertamente, ¿profundizaría el conflicto entre la familia Lannister y la familia Baratheon? Era algo que valía la pena planear. Después de concluida la exploración, todos se reunieron en el gran salón del castillo. El tesoro llenaba la mitad del salón, pero todos los ojos estaban centrados en Viserys. Caballeros, comenzó Viserys, y su voz resonó en el salón. Durante las últimas 2 semanas, han explorado personalmente Valyria. Y su legado es más rico de lo que nadie imaginaba. Pero lo más importante es que están a punto de presenciar otro milagro. Los efectos de la maldición de Valyria están a punto de desaparecer. Caminó hacia la ventana y señaló hacia el mar humeante que se agitaba en la distancia. La aparición de Ghidorah consumió la energía contaminante acumulada en esta tierra durante siglos. Según mis cálculos, el mar humeante se calmará en 3 años como máximo. En 5 años, este lugar volverá a ser habitable. Se oyeron murmullos por todo el salón.
Por lo tanto, he decidido, dijo Viserys, recorriendo a todos con la mirada, reconstruir nuestra patria en la península Valiria. No como un régimen de exilio, ni como un santuario, sino como una verdadera nación. Un nuevo imperio valirio. Silencio. Seguido de una explosión de vítores. Ñeapta bailable on patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 48. Capítulo 43. Instrucciones y devolución. Las palabras de Viserys fueron como una chispa que encendió una llama en los corazones de todos los presentes. Ser Arthur, Alliser e incluso los recién juramentados miembros de la familia Naalo tenían los ojos encendidos de anticipación por el futuro. Nuevo imperio valirio, susurró Ser Arthur, con una voz aún más reverente hacia Viserys. Esta será la mayor hazaña de la familia Targaryen desde la maldición, su majestad. Haré todo lo posible para ayudarle a lograr su decisión. Ser Alliser estaba aún más emocionado. Majestad, le seguiremos hasta la muerte para reconstruir la gloria de la familia Señor del Dragón. Muy bien. Viserys levantó una mano, pidiendo silencio, y luego empezó a dar instrucciones específicas. Pero no podemos apresurarnos. La construcción de una nación no se logra de la noche a la mañana. Actualmente tenemos menos de 100 personas en este castillo. Necesitamos mano de obra, recursos y tiempo, miró a Ghidorah, que estaba despatarrada después de comer hasta saciarse. Aunque tenemos un dragón adulto, nuestra fuerza no es suficiente. Ghidorah aún está en pañales y necesita tiempo para crecer y convertirse en un verdadero elemento disuasorio. Además, el mundo exterior, ya sea la dinastía usurpadora en Poniente o las ciudades libres en Essos, que temen y codician Valiria, no se quedará de brazos cruzados viendo surgir un nuevo imperio dragón. Debemos ser cautelosos. Antes de tener la fuerza suficiente, debemos mantener la discreción para evitar alertar a nuestros enemigos demasiado pronto. De hecho, lo más importante era evitar ser el blanco de esos dioses y falsos dioses, pero no dijo estas palabras en voz alta. Después de todo, este aspecto solo lo podían resolver él y Ghidorah. Nadie más podía ayudar mucho. Se volvió hacia Alliser. Ser Alliser, te encomiendo una tarea. Debes seleccionar a 30 de los guerreros más elitistas, abordar el cazador de sombras y dirigirte al oeste, a Astapor, en la bahía de los esclavos. En cuanto a Volantis, no te pongas en contacto con ellos por ahora. Nuestra cooperación con Naalo ha terminado, y no podemos permitir que él ni el grupo del Tigre conozcan nuestras verdaderas intenciones y logros. Es mejor que crean que nos hemos desvanecido en el mar humeante hasta que nuestra base se estabilice. ¿Astapor? Preguntó Ser Alliser, algo desconcertado. Majestad, los buenos amos de allí son infames, y debido al tráfico masivo de esclavos, es un lugar muy caótico y peligroso. Precisamente por ser caótico, con diversas fuerzas entrelazadas, es más fácil ocultar nuestras huellas y realizar transacciones, explicó Viserys. Necesitas comprar suministros allí, como comida, herramientas, semillas, ganado y esclavos. Necesitamos mano de obra para la limpieza y la construcción. Usa las monedas de oro Braavosi que trajimos, además de algunas joyas menos visibles que encontramos esta vez. Recuerda, no reveles la verdadera situación de Valiria. Di que eres un gremio de comerciantes de una ciudad libre que busca establecer un nuevo puesto de avanzada. Recuerda actuar con discreción y comprar por lotes. Sí, Su Majestad, respondió Ser Alliser, aceptando la orden. Procederemos con cautela. En cuanto a esto, dijo Viserys a los que se quedaban atrás, comiencen la limpieza preliminar y el refuerzo, centrándose en el castillo de Sacterin. Maelion el erudito, necesitas organizar los textos y documentos antiguos que encontramos antes, especialmente los relacionados con la arquitectura y la agricultura valirias. Tendremos que planificar en consecuencia. Sí, Su Majestad, respondieron todos al unísono. Viserys hizo una pausa y luego miró hacia Braavos. Y regresaré directamente a Braavos y luego traeré a un grupo de personas de confianza. Y también transferiré al personal principal. Ser Arthur, después de que me vaya, este lugar quedará bajo su cuidado. ¿Su Majestad no necesita que la acompañe de regreso? Preguntó Ser Arthur, algo desconcertado. Volaré directamente a Llama Negra. Aterrizaré en la costa, lejos de Braavos, y luego entraré en la ciudad en secreto, dijo Viserys. No habrá peligro, y tú, Ser, eres más necesario aquí, donde la mano de obra es insuficiente. Además, tras mi regreso a Braavos, no apareceré en público, continuó planeando Viserys.
Algunos miembros del personal deben permanecer en Braavos para mantener la ilusión de Targaryen exiliados, continuando con el comercio y las actividades habituales para acallar a los forasteros. Seruyen será totalmente responsable hasta que anunciemos oficialmente el establecimiento de nuestra nación. Calculó. La primera oleada de migrantes superará las 500 personas. En cuanto a los suministros, Braavos preparará algunos, y el resto deberán complementarlo desde Astapor. Al principio no debería haber problemas. El plan estaba muy claro. Nadie puso objeciones y acató las órdenes. Durante los días siguientes, el castillo de Satherin bullía. Ser Arthur y Ser Alliser seleccionaron personal, organizaron el equipo y dividieron las joyas menos visibles y fáciles de transportar del tesoro como fondos para la adquisición. El cazador de sombras fue inspeccionado de nuevo y su exterior pintado de negro. Viserys dedicó tiempo a profundizar su conexión con Llama Negra, familiarizándose con la coordinación de vuelos a larga distancia mediante la comunicación mental y la cabalgata. También le preparó una silla de montar de dragón, que había encontrado en el tesoro de un rey dragón. Ghidorah a menudo los observaba con curiosidad. Su ritmo de crecimiento era visiblemente rápido, y en tan solo unos días, había crecido notablemente. La víspera de su partida, Viserys se encontraba en la torre más alta del castillo, contemplando la tenue neblina que aún no se había disipado por completo en el este. Ghidorah yacía tranquilamente junto a su cama, con sus 3 pares de ojos de oro fundido entrecerrados. Hasta mi regreso, confío este lugar a tu protección, transmitió Viserys telepáticamente. Ghidorah parecía demasiado perezosa para molestarse con él, simplemente asintió con su cabeza del medio unas cuantas veces y dejó escapar un gruñido bajo como respuesta. A la mañana siguiente, justo cuando amanecía, Ser Alliser condujo a 30 guerreros elegidos a bordo del cazador de sombras, hizo las velas y partió hacia la bahía de los esclavos en el suroeste. Viserys, observado por todos, se subió a la silla fijada a la base del cuello de Black Flame. El dragón negro extendió sus enormes alas, y su sombra cubrió casi toda la plataforma frente al castillo. Emitió un rugido estremecedor. Luego, impulsándose con sus patas traseras, sus poderosos músculos impulsaron su enorme cuerpo hacia adelante. Tras unos pasos, sus enormes alas batieron violentamente, desatando un vendaval, y su colosal figura se elevó en el aire, volando hacia el cielo del norte, convirtiéndose rápidamente en un punto negro contra el firmamento gris amarillento. Montar un dragón era una experiencia única. La península Valiria se encogía rápidamente y poderosas corrientes de aire se precipitaban hacia él, pero el rasgo inquemado de Viserys solo le proporcionaba calor. El vuelo de Llama Negra era firme y potente, con sus alas batiendo rítmicamente, surcando las corrientes de aire a gran velocidad. Eligió una ruta directa y, para evitar ser descubierto, Viserys guió a Llama Negra para que mantuviera una altitud extremadamente alta. Por la noche, descansaban en bosques o desiertos. Llama Negra de veces cazaba, mientras que Viserys simplemente comía raciones secas.